Entonces una persona me preguntó, horas después de conocerme, que si era feliz. Y recuerdo que le comenté la idea que llevaba rondando mi cabeza durante tiempo de volverme a España. Y me dijo que se había dado cuenta. ¿Volver o quedarse? Estoy seguro de que miles de españoles que viven o han vivido en Inglaterra han pasado por esta situación. En mi caso, ese momento ha llegado y os diré que no es fácil. Después de casi 6 años viviendo en Inglaterra, he pensado bastantes veces en volverme a España. Por ello, quiero contaros algunos asuntos claves que he ido aplicando para sobrellevar mejor esta situación y os confesaré también en qué punto me encuentro, que ya os adelanto que es bastante crítico. Pero bueno, empecemos hablando del debate internacional, como yo lo llamo, que básicamente es hablar sobre esta conversación de volverse a España o quedarse con la gente que vive aquí versus con la gente que sigue en España. El dilema siempre es el mismo y la mayoría de españoles que viven aquí, a pesar de querer volverse a España, creen que hacerlo tiene más inconvenientes que ventajas. El primer factor que sale a flote, obviamente, es el trabajo. La mayoría somos conscientes de que es muy difícil encontrar un trabajo con buenas condiciones porque los sueldos no son tan buenos. Así que si en algún momento piensas en volverte a España, sacas la conclusión de que para volverte primero tienes que encontrar trabajo en España, aún viviendo en Reino Unido, y una vez conseguido, pues mudarte. Otra cuestión que se habla entre los españoles que estamos viviendo en tierra británica es el contraste de personalidad que tenemos con los españoles que llevan toda la vida allí. Cuando vamos de vacaciones ya nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos mucha gente tiene una mente más cerrada y sus temas de conversación son más limitados. Este aspecto relacionado con la idea de volver a España supone el temor de que podamos aburrirnos con gente que nos rodea o que sencillamente sea más difícil encontrar a alguien con quien conectemos al 100%. En el otro bando, si analizamos el volverte a tu país con tu allegado en España, la mayoría te dirán que cómo es posible que soportes el tiempo, la comida y la poca sangre de los ingleses. Y llevan razón. Te dicen que en España se vive mejor. Y además entra en juego el factor emotivo. Así que echas de menos la cultura, las costumbres, por supuesto tu familia y tus amigos. Además, para echarle más leña al fuego, si eres una persona que te gusta escuchar la opinión de los demás porque eres indeciso como yo, o simplemente porque necesitas contrastar información antes de tomar una decisión importante, como ves la situación no hace más que complicarse. Pero no te preocupes, para eso he hecho este vídeo y más adelante revisaremos otros temas que te ayudarán a sobrellevar mejor esta situación. Por cierto, otra de las conversaciones que tenemos los españoles que vivimos en Reino Unido es el tema de ser juzgado. Si alguna vez has visitado Inglaterra, te habrás dado cuenta de que la gente en general no te mira tanto como en España. Aunque esta cuestión creo que también está relacionada bastante con la cultura, desafortunadamente sí estoy de acuerdo que se juzga más en España que en Inglaterra en general. Esto es otro factor que los españoles que vivimos aquí tememos que nos pase si decidimos dar el paso a volver a España. Bien, ahora que ya hemos expuesto cómo este tema es tratado en ambos extremos, vamos a hablar de qué cuestiones nos pueden ayudar a sobrellevar esta situación en caso de que te esté rondando la cabeza o te genere ansiedad. El primer punto que quiero comentar es algo que ya estaba en mi subconsciente desde hace tiempo, pero que hasta que no tuve una conversación con una amiga no me había parado a pensar y reflexionar sobre ello. Aunque obviamente
este no es un factor común para todos los españoles que estamos viviendo aquí, creo que un porcentaje considerable cumple este requisito. Y es que cuando algunos españoles decidieron irse fuera hace unos años fue porque había algo en su entorno en España que les hacía pensar que no podían avanzar o que impedía que su personalidad pudiese crecer. Se sentían atrapados y cambiar de aires podría ser beneficioso en este aspecto, o por lo menos así lo pensaban. Dicho esto, después de años viviendo fuera del entorno que pensábamos que nos dificultaba avanzar, la pregunta que nos planteamos es, ¿hemos superado estas limitaciones? ¿Seguir viviendo en el extranjero es la única forma de darlas por resueltas? La razón por la que lanzo estas preguntas es porque quizás nos centramos demasiado en el lugar donde estamos. A veces idealizamos volver a España, como que todo será perfecto, porque las condiciones del entorno, como ya hemos dicho, la comida, el tiempo, la gente, son generalmente mejores, pero ¿qué pasará con tus pensamientos, tus creencias, tus limitaciones? ¿Crees que cambiarán? Aunque es imposible saber la respuesta a esta pregunta, es interesante analizar si puedes invertir tu tiempo y esfuerzo en cambiar las cosas que te impiden ser feliz allí donde estés. También es inteligente pensar que estar encasillado o bloqueado puede que no tenga tanto que ver con el sitio donde estás, sino con las limitaciones que tienes. Así que antes de tomar una decisión, no solo pienses en los factores externos, sino en los internos. Conectado con tu yo interior, vamos a hablar ahora de nuestra parte emocional. Desde ya te adelanto que muchas de las decisiones que tomamos en la vida no tienen tanto que ver con decisiones racionales, sino con nuestros sentimientos, y que en realidad nuestro subconsciente ya ha tomado una decisión incluso antes de que nosotros lo sepamos. Si trasladamos esto al tema de volverse a España, ¿crees que es correcto volverse para siempre solo por estar pasando un momento difícil emocionalmente? Obviamente la respuesta a esta pregunta depende de cada caso y por lo que cada uno esté pasando, pero vamos a profundizar más en este tema para intentar aclararnos y sacar mejores conclusiones. Hacer caso a las emociones es a priori la decisión correcta, ¿verdad? Estamos convencidos de esto porque evolutivamente nuestro cuerpo está diseñado para ello. Si hay un peligro en el entorno, tu ritmo cardíaco se acelera, tus músculos se tensan, tu mente te está diciendo huye. Si en estos momentos, tal y como está configurada tu vida en Inglaterra, te damos momentos negativos que positivos, tus emociones se van a ver alteradas. Esto no es ni malo ni bueno porque la vida consiste en todo tipo de momentos, pero es cierto que tomar una decisión cuando las emociones están a flor de piel no contesta tanto a lo que verdaderamente queremos hacer, sino a lo que nuestros sentimientos nos dictan. Mm, Quizás entonces sea una mala idea tomar una decisión en estos momentos, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando estamos más vulnerables emocionalmente, es precisamente cuando la verdad sale a la luz, porque nos centramos en lo que verdaderamente nos importa. Muchas veces, si estamos estables, vamos omitiendo nuestras prioridades, así que tienes que pensar si tu impulsividad es porque estás alterado emocionalmente o si es algo que realmente quieres y lleva rondando tu cabeza mucho tiempo. Lo sé, lo sé. Alcanzado este punto del vídeo quizá estarás más confundido que aclarado, pero voy a decirte ya lo que a mí mejor me funciona, que es el enfoque. Y para sobrellevar esta situación, específicamente el enfoque de agradecer y mirar el lado positivo de las cosas. Eso no quita que, obviamente, eches de menos muchas cosas de España, como todo, pero en vez de centrarte en esto, ¿por qué no piensas en las increíbles experiencias y oportunidades que la vida te ha dado por vivir aquí? En mi caso destaco mi mayor acto de valentía, que fue mudarme a otro país totalmente solo. A día de hoy, cuando repaso mis recuerdos, incluso me da vértigo imaginar la situación. Al mismo tiempo, me viene a la cabeza toda la gente maravillosa que he encontrado aquí y obviamente mi gente de España que a día de hoy siguen apoyándome en cada paso que tomo. Este vídeo se lo dedico a todo ello como agradecimiento, pero también me lo dedico a mí porque como hemos estado hablando durante todo el vídeo, la mayoría de veces solo me centraba en ver el lado negativo y al recopilar
y organizar toda esta información para hacer el vídeo me ha hecho reflexionar aún más sobre si quedarme o irme. Así que si tú estás o te has sentido en esta situación, te diré que decidas lo que decidas, está bien. Quédate con el crecimiento personal, profesional o en otro ámbito que te haya traído el vivir en Inglaterra. Piensa también en lo que hemos comentado antes, y es que estés donde estés, lo importante es tu crecimiento personal. Espero de verdad que este vídeo te haya servido de algo o que incluso te haya relajado durante un rato. Si es así, no te olvides de darle like. Y también, por favor, no te olvides de dejar tu comentario sobre si crees que deberíamos hacerle caso a nuestras emociones cuando surgen a flor de piel, o reflexionar apartando nuestros sentimientos para ver qué es lo que más nos conviene en ese momento de nuestra vida. Y recuerda, vive la vida sin olvidar tus valores, momento a momento, sin pensar en tus pertenencias, porque estas pueden desaparecer de un momento a otro, pero la forma en que te tratas a ti, a los demás y a tu entorno, esa siempre está contigo.